Mi pareja quiso que demostrara mi amor pagando las deudas de su familia. Me negué. 3 días después, todos irrumpieron en mi oficina desesperados. Usé una cuenta anónima para contar esto porque la historia es tan explosiva que todavía estoy enfrentando algunas consecuencias legales. Además, esto va a ser largo, así que si vas a leerlo, te sugiero que te prepares un café o algo. Estuve merodeando por esta comunidad durante meses, ganando el valor para escribir todo esto, y después de leer otras historias de venganza, me di cuenta de que la mía encaja perfectamente aquí. Una nota importante: cambié los nombres, ubicaciones y ciertos detalles para evitar que alguien pueda identificarme, pero cada cosa que vas a leer es completamente real y tengo cómo demostrarlo. Mi ex prometida me dijo: si de verdad me amaras, pagarías la hipoteca de mis padres. Me limité a asentir. Esa misma semana cancelé la boda. 6 meses después, toda su familia había perdido su casa y vivían apretados en un pequeño apartamento, sobreviviendo con empleos mal pagados. Pero me estoy adelantando. Vamos al principio, porque conocer el contexto hace que todo esto sea mucho más satisfactorio. Mi nombre es Diego. Tengo 28 años y soy gerente regional de ventas en una empresa mediana que comercializa equipos médicos en el estado de Indiana. Y no es un trabajo glamoroso. Vendo cosas como camas de hospital, sillas de ruedas y monitores para clínicas y hospitales en 3 estados. Pero lo que sí puedo decir con orgullo es que soy muy bueno en lo que hago. Gano alrededor de $77,000 al año, y con los bonos trimestrales, puedo superar los $85,000 en un buen año. Mi historia empieza mucho antes de conocer a Julia. Yo crecí con muchas carencias. Mi padre se fue cuando tenía 11 años, y mi madre tuvo que criar a 3 hijos con el sueldo de camarera. Nos desalojaron 2 veces antes de que cumpliera los 16. Durante 2 años usé los mismos pantalones para ir a la escuela porque no había dinero para comprar ropa nueva. Desde que empecé a trabajar, juré que nunca más volvería a pasar por eso. Así que me obsesioné con ahorrar. A los 28, ya tenía $43,000 en una cuenta de ahorros y una casa modesta que compré con un préstamo FHA. Conocí a Julia en una barbacoa organizada por unos amigos. Ella tenía 26, era hermosa y trabajaba a medio tiempo en una boutique de ropa de esas que venden camisetas básicas por $80. Rubia, sonrisa perfecta, de esas mujeres que reciben tragos gratis solo por existir. Y por alguna razón, se interesó en mí, un tipo común que conduce un Toyota Camry de 5 años. Ahí debí haber sospechado, pero en ese momento no lo hice. Julia venía de lo que ella misma describía como una familia exitosa. Su padre, Gabriel, tenía 2 franquicias de Subway en zonas acomodadas. Su madre, Diana, manejaba un pequeño negocio de catering que atendía eventos en clubes privados. Vivían en una urbanización cara llamada Maple Heights, con casas que rondaban los $300,000. Su hermana menor, Belén, de 23, vivía aún con ellos y trabajaba de vez en cuando en un salón de bronceado, pero la familia decía que estaba explorando sus opciones. Desde el principio noté que todo giraba en torno a Julia. En las cenas familiares hablaban de sus fotos de modelo en la secundaria, de un comercial que hizo para una concesionaria local, de su título, que era un técnico en negocios, y de cómo merecía lo mejor. Su padre decía que Julia era demasiado para ese pueblo. Su madre asentía y comentaba que sus amigas salían con hombres que sabían cómo tratar a una mujer. Yo pensaba que eran padres orgullosos, pero en realidad me estaban evaluando como candidato a convertirse en el cajero automático familiar. Las demandas económicas comenzaron de a poco. Julia sugería restaurantes caros. Al llegar la cuenta, se quedaba callada hasta que yo pagaba. Mencionaba que quería algo y ponía cara triste si no se lo compraba. Decía cosas como «ya que te va tan bien», con ese tonito que me hacía sentir culpable. Le compré perfumes, bolsos y zapatos sin pensarlo mucho. Después de 6 meses juntos, los pedidos fueron más directos. Necesitaba neumáticos nuevos, $650. Su madre debía arreglar la furgoneta del catering, $1,800. Era urgente. Prometían que el seguro lo cubriría. Nunca lo hizo. Y cuando dudaba, Julia me decía que su familia siempre ayudaba a quienes amaban, o que creía que estábamos construyendo algo juntos. Sus palabras eran como bisturís. La obra maestra fue cuando me comparaba con otros hombres. Me hablaba del novio de una amiga que le regaló un collar de $2,000 solo porque era martes. ¿Qué hice yo? Le compré uno al siguiente fin de semana. Después de 14 meses, me armé de valor y le propuse matrimonio. Creía que era la mujer de mi vida, pero ahí las exigencias económicas se multiplicaron. Compras navideñas para su familia, $1,400, un préstamo urgente para reparar equipos del restaurante de su padre, $2,800, todo parecía ser una emergencia única. Y después de cada pago, Julia se mostraba tan amorosa y agradecida que me sentía el mejor hombre del mundo. Estaba demasiado ocupado agradeciendo que alguien como ella quisiera a alguien como yo para ver el patrón. El despertar llegó 3 meses antes de la boda, en una cena en un restaurante italiano que a Julia le encantaba. Mientras giraba la pasta en su tenedor sin comerla, me dijo con total naturalidad: «Mis padres recibieron muy malas noticias hoy.
Estaba a la mitad de mi plato de pollo a la marsala cuando ella lo dijo. Fue su tono el que me obligó a soltar el tenedor. A esas alturas de nuestra relación, ya sabía que cada vez que mencionaba un problema con sus padres, de algún modo eso terminaba significando que yo tendría que sacar mi chequera. El banco llamó esta mañana, dijo, mirándome con una expresión de preocupación ensayada. Mis padres están muy atrasados con los pagos de la casa, y de otras cosas también. Podrían perderlo todo. Mi estómago se hundió. La idea de que Gabriel y Diana perdieran su hogar me parecía realmente trágica. A pesar de todo, les había tomado cariño con el tiempo. ¿Cuánto es muy atrasados?, pregunté. No es tanto. En realidad, respondió. El asesor del banco dijo que si logran reunir $47,000, se pondrían al día y tendrían un respiro para reorganizarse. $47,000, más de lo que gano en un año después de impuestos. Era prácticamente la totalidad de mis ahorros. Todo lo que había acumulado desde los 22 años, el fondo de emergencias, el dinero reservado para el enganche de nuestra futura casa, todo. Julia, eso representa prácticamente todo lo que tengo, dije, en voz baja. Por un momento, su expresión cambió. Algo frío cruzó por su rostro antes de que volviera a colocar la misma mirada tierna de siempre. Sé que es mucho, amor, pero piensa en esto, nos vamos a casar en 3 meses. Lo tuyo será mío y lo mío tuyo, ¿no es así?, dijo, tomándome la mano con suavidad. Eres tan bueno administrando el dinero. Si de verdad me amas, lo harías. Considéralo un regalo anticipado de bodas para mí y para mi familia. La forma en que lo expresó me dejó helado. No me preguntaba si podía ayudar, ni siquiera si había una forma. Era una prueba, y la única respuesta válida era un sí. Me apretó la mano con fuerza, como reforzando su punto. Mis padres nos criaron solos, se sacrificaron para que Belén y yo tuviéramos lo mejor. Merecen tranquilidad en esta etapa de sus vidas. Esto es lo que hacen los hombres de verdad por su familia. La observé en silencio. De repente, fue como si se encendiera una luz y todo se volviera claro. Cada cena costosa en la que yo siempre pagaba, cada emergencia que requería mi ayuda inmediata, cada comentario sobre lo generosos que siempre habían sido con quienes querían. No era su prometido, yo era su plan de jubilación, el de toda su familia. Entonces, ¿podemos ir al banco mañana para resolver esto?, preguntó sonriente. La miré con atención y vi a una completa desconocida. Esta mujer con la que pensaba compartir mi vida me estaba pidiendo, con absoluta tranquilidad, que entregara todo lo que había construido para cubrir los errores financieros de sus padres, y lo hacía como si fuera lo más normal del mundo. Retiré lentamente mi mano y asentí con calma. Entiendo, dije con voz serena. La expresión de alivio en su rostro fue tan repentina que me revolvió el estómago. Aplaudió entusiasmada, como una niña a la que le habían prometido un regalo de Navidad. Sabía que lo harías. Gracias, de verdad. Estás salvando a mi familia, dijo mientras ya sacaba el teléfono para llamar a sus padres. No, todavía no los llames, le pedí, levantándome de la mesa. Déjame organizar primero los detalles. Claro, eres tan meticuloso, siempre pensando en todo, contestó, abrazándome fuerte. Por eso te amo tanto. Por eso sabía que eras el indicado. El camino de regreso a casa de sus padres fue un monólogo suyo. Hablaba emocionada sobre lo aliviados que estarían, sobre cómo ese dinero les daría un nuevo comienzo. Incluso propuso posponer la luna de miel 1 o 2 años para que yo pudiera reconstruir el fondo de la boda. Qué generosa, ¿no? La dejé frente a la casa con un beso y la vi caminar alegremente hacia la puerta. Seguro ya estaba contándoles la buena noticia antes de que yo siquiera diera marcha atrás. Volví a casa en piloto automático. Mi mente no paraba de repetir la cifra. $47,000. Todo mi respaldo financiero. ¿Para qué? Para salvar a gente que, con suerte, estaría en la misma situación otra vez en un par de años. Cuando llegué a mi casa, ya había tomado una decisión. Julia quería saber qué clase de hombre era yo, pues estaba a punto de recibir una lección inolvidable. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora, rodeado de papeles, libretas y recibos acumulados durante 2 años. Parecía estar planificando una operación militar, y lo que descubrí me revolvió el estómago. Siempre he sido meticuloso con mis finanzas. Tenía todo registrado: cenas, regalos, préstamos no devueltos. Comencé una hoja de cálculo y anoté cada gasto asociado a Julia y su familia. Algunos montos destacaban: $2,800 para un equipo de cocina que le presté a Gabriel, $1,800 para arreglar la camioneta de Diana, $1,650 para la reparación urgente del auto de Julia, $1,400 en regalos de Navidad para su familia, $2,100 para una fiesta de compromiso que su familia insistió en organizar, $850 para un collar
collar que quiso después de ver el de otra amiga. Pero lo que más pesaba eran los gastos constantes, cenas caras donde siempre pagaba yo, un día de spa por antojo, un bolso de diseñador para su cumpleaños, viajes de fin de semana que yo financiaba completo. En 22 meses de relación, había gastado $19,347 más allá de lo habitual. Y ahora querían otros 47.000, casi $70.000 en menos de 2 años. Fue ahí cuando decidí profundizar en la supuesta emergencia. Uno de los beneficios de trabajar en ventas médicas es que conoces gente en todos lados. Llamé a un conocido, Esteve, que trabaja como oficial de préstamos en el banco donde tienen la hipoteca Gabriel y Diana. Le hice un par de preguntas durante nuestro café mensual de networking, y la información que me dio fue sorprendente. Sí, estaban atrasados, pero no por una cantidad tan grande, solo debían algunos meses. Lo que realmente los estaba hundiendo no era solo la hipoteca, era todo lo demás. Los pagos del BMW nuevo de Diana, el préstamo del barco de Gabriel, la segunda hipoteca que habían solicitado para remodelar la cocina, las líneas de crédito que usaron para renovar el equipo del negocio de catering, y los préstamos comerciales que ya estaban en mora. La emergencia no era solo la casa. Estaban al borde de una quiebra total. Todo por haber llevado un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, y ahora pretendían que yo lo rescatara sin tener que renunciar a ningún lujo. O bien manipularon la verdad con Julia o ella estaba involucrada desde el principio. En cualquier caso, me estaban usando como un tonto. Fue ahí cuando dejé de sentir culpa y comencé a sentir algo muy distinto, determinación. Abrí una nueva hoja de cálculo en mi computadora y la titulé Proyecto Opción Nuclear Auditoría Financiera. En ella empecé a documentar cada maniobra, cada vez que me hicieron sentir culpable para que terminara pagando algo, cada ocasión en la que actuaron como si yo fuera su cajero automático personal. Iba a derribar todo su mundo. Pero antes, tenía algunas llamadas que hacer. Cancelar una boda con 3 meses de anticipación es caro, pero no tanto como comprometerme a pagar $47,000, y mucho menos, cargar con una vida entera de deuda ajena. Comencé a llamar a todos los proveedores la mañana del miércoles. El salón, el servicio de catering, la fotógrafa, el DJ, la florista. Uno por uno, cancelé todo lo que Julia y yo habíamos reservado juntos. Lamento mucho hacer esto, le dije a Rita, la encargada del lugar donde íbamos a celebrar la boda, pero hemos terminado. Ya no hay compromiso. Ay, cariño, lo siento muchísimo, respondió ella con una voz genuinamente compasiva. ¿Pasó algo inesperado? Digamos que mi prometida me acaba de decir que, si de verdad la amara, pagaría la deuda de sus padres como regalo de bodas. Hubo un silencio largo. Dios santo, hijo, corre, en serio. Corre, llevo 15 años en este negocio, y he visto esto antes. Nunca mejora, solo empeora. El servicio de catering fue menos empático, aunque profesional. Perdí el depósito de $800. La fotógrafa fue tajante y no devolvió ni un centavo de los $1,800 que habíamos adelantado, amparándose en lo estipulado en el contrato. El DJ, por suerte, fue más comprensivo y solo me cobró $200 como penalidad, en lugar de quedarse con los $600. En total, perdí unos $4,300 entre cancelaciones y anticipos. Doloroso, sí, pero mucho más barato que quedarme atrapado en esa situación. Para la noche del miércoles, nuestra boda ya era solo un conjunto de cargos en mi tarjeta de crédito. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Me dolía aceptar que la relación se había acabado, pero al mismo tiempo me sentía libre, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no tenía que vivir bajo esa presión económica constante. Faltaba lo más difícil, avisarle a Julia. Me tomé una hora redactando un mensaje que fuera directo, definitivo, sin dar lugar a segundas interpretaciones. Julia, la boda está cancelada. No voy a pagar la deuda de tus padres. Esto no es el tipo de relación que quiero para mi vida. Haré los arreglos necesarios para devolverte el anillo. Te pido que no me contactes más. Lo releí una veintena de veces, respiré hondo y lo envié. Inmediatamente después, bloqueé su número, sus redes sociales, y también bloqueé a sus padres y a Belén, solo por precaución. Me preparé un sándwich, me senté en el sofá, y me dispuse a esperar la inevitable tormenta. No tardó en llegar. Esa misma noche comenzaron las llamadas de números desconocidos. Supuse que Julia estaría usando los teléfonos de sus amigas para intentar contactarme. Como no respondí, empezaron a llegar los mensajes de voz. Primero, Belén. ¿Qué demonios te pasa, Diego? Julia está devastada. No puedes dejar a las personas que te quieren solo por un tema de dinero. Luego, Diana. Diego, cariño, creo que hubo un malentendido. Julia dice que crees que te mentimos. Tenemos que hablar esto como adultos. Y por último, Gabriel. Diego, no sé qué crees que estás haciendo, pero estás cometiendo un error enorme. Llámame ahora mismo. Borré todos los mensajes sin escuchar el final. El jueves fue más de lo mismo, aunque con un toque más creativo. Alguien me inscribió en todos los boletines de spam posibles. Empezaron a llamarme para ofrecerme garantías extendidas, paneles solares,
tiempos compartidos. Incluso comenzaron a llegar pizzas que yo no había pedido. Pero el viernes fue cuando todo escaló. Eran las 8:30 de la mañana y estaba entrando a la oficina cuando Miranda, la recepcionista, me interceptó en el vestíbulo, visiblemente alterada. Diego, menos mal que llegaste. Hay un problema. Hay unas personas aquí que insisten en verte y están armando un escándalo. Desde 3 pasillos de distancia, ya podía escuchar la voz de Gabriel retumbando en todo el edificio. Gritaba algo sobre cobardía y traición familiar. Mi jefa, Carolina, me interceptó antes de que pudiera acercarme al lobby. Es una mujer pequeña, de unos 50 años, pero con una autoridad que impone. Tu vida personal se está transmitiendo a todo mi equipo, me dijo con su tono sereno y firme. Sea lo que sea, resuélvelo. Ya después me das explicaciones. Lo que vi al entrar al lobby era un espectáculo montado. Julia estaba sentada, llorando de forma exagerada con un pañuelo en la mano. Diana estaba de pie detrás, gesticulando dramáticamente mientras decía a cualquiera que quisiera oírla que yo era un monstruo sin corazón. Gabriel caminaba de un lado al otro, furioso, señalando hacia el ascensor y exigiendo que alguien me hiciera bajar. Y Belén, por supuesto, grabando todo con su teléfono, como si fuera una escena digna de juicio. Tenían acorralada a Miranda en recepción, obligándola a escuchar su versión de los hechos, una historia en la que yo había abandonado a Julia en su momento más vulnerable. Gabriel fue el primero en verme. Ahí estás. No se termina un compromiso con un maldito mensaje de texto. Vas a ir ahora mismo al First National y vas a arreglar esto. Todo el edificio se paralizó. La gente salió de las oficinas, fingiendo mirar el móvil mientras escuchaban atentamente. Lo que estaban buscando era un escándalo público. Querían presionarme en mi lugar de trabajo para que cediera. Este es mi entorno laboral, Gabriel. No pienso discutir esto aquí. Discutiremos donde y cuando sea necesario, gritó Diana con la voz aguda, asegurándose de que todos escucharan. Humillaste a nuestra hija. Le rompiste el corazón y arruinaste nuestra familia solo porque no quieres ayudar a quienes te quieren. Julia levantó la vista justo en ese momento para soltar su frase. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Diego? Confiamos en ti. Te abrimos nuestro corazón. No lo voy a negar. El nivel de sincronización y el drama con el que actuaban era casi digno de aplausos. Habían planeado todo como si fuera una obra teatral. Pero yo ya no estaba dispuesto a interpretar ningún papel en su guión. Mi decisión estaba tomada. Miré directamente a Julia y le dije con firmeza, esto se terminó. Fue entonces cuando apareció Carol a mi lado, vestida con su traje de oficina, con la actitud de alguien que no tolera tonterías. Su presencia era imponente. Se acercó y preguntó con una calma helada que podría haber detenido el tiempo. ¿Hay algún problema aquí? Gabriel, el padre de Julia, cometió el grave error de intentar intimidarla. Esto es un asunto familiar, señora. No se meta. Gran error. Descomunal. Se convirtió en mi asunto en el momento en que empezaron a alterar el ambiente laboral y a acosar a mis empleados, respondió Carol, bajando el tono, haciéndolo aún más intimidante. Tienen exactamente 30 segundos para salir voluntariamente de este edificio o llamaré a seguridad para que los retiren por invasión de propiedad privada. Y si vuelven a aparecer por aquí, llamaré a la policía. La expresión en el rostro de Gabriel fue casi poética. Era evidente que estaba acostumbrado a imponer miedo, pero Carol llevaba 2 décadas lidiando con obras, contratistas y problemas reales. Un hombre furioso por la vida sentimental de su hija era apenas un entrenamiento ligero. Usted no puede, empezó a decir Gabriel. 20 segundos, interrumpió Carol, ya sacando su teléfono. Se fueron los 4, murmurando amenazas y asegurando que esto no había terminado. Pero antes de cruzar la puerta, Julia me lanzó una última mirada y dijo con veneno, vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida. Apenas cerraron la puerta tras ellos, Carol me miró directamente. A mi oficina. Ahora. Pasé la siguiente media hora contándole todo. Las exigencias de dinero, la manipulación, el ultimátum final de los $47.000. Cuando terminé, negó con la cabeza. Dios, Diego, esquivaste una bala del tamaño de un tren de carga. Se recostó en la silla. Pero esto no puede volver a pasar. Me caes bien, pero no voy a permitir que mi lugar de trabajo se convierta en un circo. No volverá a ocurrir, le aseguré. Perfecto. Entonces vuelve a trabajar, y considera cambiar tu número de teléfono. Sabía que lo ocurrido en la oficina era solo el acto inicial. Ya me habían demostrado hasta qué punto eran capaces de llegar, y estaba por descubrir que aún quedaba mucho más. Las siguientes 8 semanas fueron una auténtica guerra psicológica. Cualquier estratega militar se habría sentido orgulloso. Todo comenzó ese mismo fin de semana con una campaña en redes sociales orquestada por Belén, la hermana de Julia. Facebook, Instagram, TikTok, todas las plataformas se llenaron de publicaciones cuidadosamente editadas que me pintaban como un abusador emocional y financiero. Las imágenes eran elegidas con una precisión cruel. Julia aparecía vulnerable, con lágrimas contenidas, acompañada de frases de autoayuda sobre liberarse del maltrato y la manipulación. No era material suficiente para emprender acciones legales,
pero sí para arruinar mi reputación ante conocidos y colegas. Lo más perverso era cómo mezclaban verdades a medias para hacerlo más creíble. Es cierto que terminé el compromiso de manera abrupta. También es verdad que el motivo fue económico, pero omitían que me pedían deshacerme de todos mis ahorros para cubrir sus deudas irresponsables. A eso le siguieron ataques más directos. Noches en las que recibía hasta 4 entregas de comida que jamás había pedido. Me suscribieron a revistas que ni conocía. Me llegaron folletos de decenas de empresas multinivel. Cada sábado por la mañana, sin falta, aparecían en mi puerta representantes de distintas iglesias. Alguien claramente les había dicho que yo estaba atravesando una crisis espiritual. Y lo más grave fue cuando comenzaron a afectar mi vida profesional. Aparecieron reseñas falsas de mi empresa, acusándome de estafador, de incompetente y de dar mal servicio. Recibimos llamadas anónimas fingiendo ser de organismos reguladores, asegurando que había investigaciones abiertas contra mí por mala praxis o fraude. Carol, enfurecida, me llamó un día. Esto tiene que parar, Diego. Esta semana ya recibimos 3 llamadas falsas. Están afectando el negocio. Lo que ellos no sabían de mí es que, además de organizado, soy extremadamente meticuloso. Había empezado a reunir pruebas desde el primer día. Capturas de pantalla con fecha y hora, grabaciones de llamadas, cuando la ley lo permitía, fotos del correo basura, respaldo de cada publicación que hacían. Estaba armando un expediente que cualquier fiscal envidiaría. Y mientras tanto, empecé a investigar por mi cuenta. Los registros públicos pueden revelar más de lo que uno imagina si se sabe dónde buscar. Descubrí que la situación económica de Gabriel y Diana era mucho peor de lo que parecía. No solo estaban atrasados con algunos pagos, vivían al límite, con cada centavo apalancado. Tenían no solo una, sino 3 hipotecas, la tercera disfrazada de línea de crédito sobre el hogar. Los vehículos de la empresa de Diana estaban financiados a tasas usureras. Las franquicias de Gabriel acumulaban 6 meses de retrasos, y la central ya había iniciado los trámites para rescindir el contrato. No eran empresarios que vivían un poco por encima de sus posibilidades. Su vida era un castillo de naipes sostenido por crédito y arrogancia. Y yo estaba por ser la brisa que derrumbara todo. El primer paso fue demandar a Julia por el anillo de compromiso. En Indiana, la ley considera el anillo como un regalo condicional, se entrega con la expectativa de que se concrete el matrimonio. Si el compromiso se rompe, sin importar quién lo haga, el anillo debe ser devuelto al comprador. Me había costado $8.900. No era una fortuna, pero tampoco era una cifra menor. Julia contrató a una abogada, probablemente con dinero prestado. Su argumento era que el anillo fue un gesto incondicional de amor, y que yo había roto nuestro acuerdo sentimental al negarme a ayudar a su familia en su momento más difícil. Mi abogado, David, estaba preparado. Presentó una hoja de cálculo que yo había elaborado, donde detallaba casi $20.000 en gastos realizados por mí a lo largo de la relación. No como deuda a cobrar, sino como evidencia de que el compromiso se había construido sobre manipulación financiera. Su señoría, dijo David durante la audiencia, la demandada y su familia extrajeron sistemáticamente dinero de mi cliente durante toda la relación, culminando en una exigencia de que liquidara todos sus ahorros para cubrir sus deudas. Al negarse, ellos iniciaron una campaña de hostigamiento con la clara intención de destruir su reputación y su sustento. El compromiso no se basó en amor genuino, sino en extracción económica. Presenté copias impresas de publicaciones en redes sociales, pruebas del acoso que sufrí y declaraciones de testigos, incluyendo a compañeros de trabajo que estuvieron presentes durante el altercado en la oficina. El juez no quedó convencido por la versión de ellos. La abogada de Julia intentó presentarme como un manipulador controlador, pero al momento de pedirle ejemplos concretos, lo mejor que pudo ofrecer fue que llevaba un registro detallado de mis finanzas y que había tomado decisiones unilaterales sobre la boda. Sí, claro, como decidir no arruinarme económicamente por personas que solo me veían como una fuente de dinero. El fallo fue a mi favor. Julia fue obligada a devolver el anillo o a pagar su valor estimado, que ascendía a $8.900, en un plazo de 30 días. Como no tenía ese dinero, David obtuvo una sentencia en su contra y comenzó el proceso de embargo sobre el salario que ganaba en su trabajo de medio tiempo. Pero lo más interesante vino después. Aproximadamente 3 meses después de ganar ese juicio, la estructura financiera de Gabriel y Diana comenzó a desplomarse por completo. Estaban en una situación mucho más crítica de lo que yo había imaginado. La oficina corporativa de la cadena de comida donde Gabriel tenía sus franquicias llevaba meses investigándolo por cuotas impagas y por infringir cláusulas del contrato. Finalmente, le revocaron los derechos de franquicia y tuvo que cerrar ambos locales de inmediato. En cuanto al negocio de catering de Diana, apenas se sostenía. Usaba tarjetas de crédito comerciales para gastos personales y tenía deudas acumuladas en el alquiler del local. Cuando el propietario del inmueble la desalojó, perdió todo el equipo como forma de compensar lo adeudado. Sin ingresos provenientes de ninguno de los dos negocios, no lograron afrontar ninguno de sus compromisos económicos. Las cuotas de la casa, del coche, las tarjetas de crédito, los préstamos,
todo entró en mora al mismo tiempo. El proceso de ejecución hipotecaria duró unos 7 meses, tiempo durante el cual observé desde lejos cómo se desmoronaba el estilo de vida que tanto defendían. Gabriel terminó aceptando un puesto como subgerente en un restaurante de la misma cadena en la que antes tenía franquicias, por apenas $12 la hora. Diana consiguió trabajo como mesera en un restaurante familiar. Se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona bastante deteriorada de la ciudad. Julia, que jamás había trabajado a tiempo completo en su vida, se topó de frente con una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Saltaba de un empleo a otro, atención telefónica, ventas al público, restaurantes. Nunca duraba más de unos meses. Belén, su hermana, también tuvo que buscar un empleo formal. Resultó que el trabajo a medio tiempo en el solarium no era suficiente para cubrir los pagos de su vehículo, cuando sus padres dejaron de financiarle la vida. La primera llamada de auxilio llegó 8 meses después de que cancelé el compromiso. Fue Gabriel quien me contactó. Su tono era muy diferente al de aquel día que irrumpió furioso en mi oficina. Esta vez sonaba derrotado, suplicante. Diego, por favor, sé que no luce bien, pero estamos hundidos. Tal vez podríamos arreglarlo. Quizá tú y Julia podrían darse otra oportunidad. Gabriel, si Julia realmente me hubiese querido, jamás me habría pedido que me arruinara económicamente por sus deudas. Esto nunca fue por amor, le respondí antes de cortar. Después fue Diana quien lo intentó. Se apareció frente a mi oficina durante la hora del almuerzo. Seguridad no le permitió subir, pero me esperó junto a mi coche en el estacionamiento. Diego, por favor, dijo llorando. Cometimos errores, lo reconozco, pero estamos perdiéndolo todo. Diana, no están perdiendo todo por mi culpa. Lo están perdiendo porque gastaron lo que no tenían y tomaron decisiones irresponsables. Tu hija me pidió, literalmente, que liquidara mis ahorros para pagar sus deudas. Eso no es amor. Eso es chantaje emocional disfrazado de romance. La dejé llorando ahí mientras me subía al coche. Me sentí mal unos segundos, hasta que recordé la emboscada que me habían preparado en el trabajo y todos los meses de acoso que sufrí. La conversación que más me impactó, sin embargo, fue cuando Julia misma me llamó. Había cambiado de número. Su tono era diferente. Parecía asustada. Diego, por favor, me dijo con la voz temblorosa. Lo siento, de verdad. No imaginé que todo se pondría tan mal. ¿No podríamos empezar de nuevo? Si los dos ponemos de nuestra parte, podemos arreglarlo. Casi me hizo dudar. Casi. Julia, ¿recuerdas lo que dijiste aquella noche en Venenzos? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Dijiste que si yo te amaba de verdad, pagaría las deudas de tus padres. ¿Recuerdas? Sí. Pero, entonces, si tú realmente amas a tus padres, consíguete un trabajo de tiempo completo y ayúdalos tú. Pero los dos sabemos que eso no va a pasar, ¿verdad? Hubo un silencio largo. Diego, por favor, estás destruyendo a mi familia por dinero. No, Julia, estoy evitando que tu familia me destruya a mí por dinero. Es diferente. Haré lo que sea. En serio, podemos empezar de cero. Lo que sea, menos asumir tus responsabilidades, ¿cierto? Y corté la llamada. También bloqueé ese número. Lo último que supe, por un amigo en común, fue que Julia seguía cambiando de trabajo y vivía en un estudio diminuto. Gabriel seguía trabajando en el restaurante y además hacía entregas en su tiempo libre para cubrir gastos. Diana trabajaba jornadas dobles y su salud se había deteriorado gravemente por el estrés. Belén, en cambio, había hecho un cambio radical. Consiguió un empleo fijo en una clínica y estudiaba por las noches para ser higienista dental. Parece que tener que mantener su propia vida le enseñó una lección que nadie más pudo darle. No he vuelto a tener contacto con ninguno de ellos. Cada quien terminó enfrentando el resultado de sus propios actos, sin necesidad de que yo interviniera. Me limité a apartarme y observar cómo, sin alguien que sostuviera su fantasía, todo empezó a desmoronarse. Mientras ellos seguían buscando culpables, yo empecé a reconstruir mi vida, lejos del drama, del desorden y de las exigencias disfrazadas de cariño. Nunca hice nada por arruinarlos. Solo elegí no ser cómplice de su irresponsabilidad. Y con eso bastó. Lo que vino después no fue mi obra, fue la consecuencia natural de años de decisiones tomadas con arrogancia y sin pensar en el mañana. Yo elegí la tranquilidad, ellos eligieron el atajo fácil. Y al final, la vida les enseñó la lección que yo nunca quise darles.